tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime de este jueves 20 de julio de 2023. La pauta noticiosa, cuando uno prepara los programas, se viene cocinando con tiempo, armando, buscando los temas, los invitados, los entrevistados. Y para serle bien franco, una cosa es lo que habíamos armado, lo que habíamos pensado que íbamos a hacer, pero quizás la virtud de un trabajo como este es lo dinámico, y nadie imaginó hasta esta madrugada que el tema central de la política de hoy, porque ayer era muy distinto, anteayer también, es el robo de los computadores y una caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social. Ocurrió la noche de ayer, se supo la madrugada de hoy, temprano, y ha sido tema prácticamente o monotema durante todo el día, por la cantidad de derivadas, la cantidad de ángulos que se pueden mirar, la cantidad de cosas que se han dicho, la cantidad de declaraciones, de contradicciones, de apoyos o de ataques políticos. Lo que ha suscitado, probablemente lo que habla, es cuán sensible está la epidermis de la política chilena, que aparentemente, hay que investigar obviamente, robo de 23 computadores genera lo que ha generado. Alguien dirá, claro, es que no se trata solo de eso. A lo mejor, la Fiscalía lo tendrá que decir, porque por lo pronto son 23 computadores que ya se encontraron, que a juicio del gobierno no fueron tocados, me imagino que habrá que periciarlos, tocados desde el punto de vista de los contenidos, y esta caja fuerte, que tampoco está bien claro cuáles son los contenidos de esa caja, ni si se ha encontrado o no. Hay una persona detenida, una mujer que fue mera receptora, hasta donde se sabe, del producto de este robo, pero seguramente habrá que ir tirando un hilito para ver si efectivamente es, como dijo el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, un delito común, o lo que dijo en la mañana la ministra Vallejo, más bien, y el propio ministro Jackson, más bien un delito circunscrito a lo político. Las sospechas de la eventualidad de algo vinculado a la política. Es parte de lo que se está conversando en el día y obviamente nosotros no nos vamos a abstraer de ese tema, de ese debate y de ese caso. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y ya lo sabe, siempre abajito ahí en la pantalla va a aparecer el código QR que usted puede escanear para ir directamente a Spotify y escuchar este programa y los anteriores, adelantarlo, trazarlo por parte de lo que fuere, en modo podcast. Ya lo sabe, está invitado en nuestro podcast de Estado Nacional. El del domingo y el de hoy, los de los domingos y los de los jueves. Pero de inmediato presentamos a nuestros invitados de hoy. Silvia Izaguirre, investigadora del CEP. Silvia, muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Matías. Y al exministro de Desarrollo Social, ex convencional, Marco Barraza. Marco, muy buenas noches, gracias por estar acá también. Buenas noches, Matías, buenas noches, Silvia. Buenas noches. El robo, ¿es un simple robo de 23 computadores y unos papeles de una caja fuerte? ¿O es un robo, creen ustedes, porque obviamente la investigación lo dirá, o se parece más a un robo sospechoso, como dijo Jackson en la mañana, a un robo que puede tener ribetes políticos para, algunos dirán, para tapar cosas de Jackson, para perjudicar a Jackson, o nada que ver y estamos elucubrando cosas porque estamos un poco sobregirados? Marco Barraza. Yo creo que no tiene los ribetes de un robo común, sino que más bien es una situación bien sospechosa. Lo primero es que es como una opereta, es bien inverosímil, poco creíble, digamos, la operatoria de lo que ocurrió, pero lo que habría que preguntarse es a quién beneficia. Y creo que lo que ha posibilitado es una crítica de los detractores del ministro Jackson, particularmente de la derecha. De hecho, hay una carta de la UDI pidiendo la renuncia. Y también ha alimentado a opiniones desequilibradas en políticas del propio oficialismo, como la del senador Espinosa, que ha fustigado con matonería al ministro Jackson. Entonces, claramente, creo que estamos frente a una situación altamente sospechosa que beneficia a quienes son detractores del gobierno y del ministro. Para simplificar, porque no es lo que quiere decir, porque con más matiz y con más detalle, es más bien vinculado a su juicio a lo político, y si hay que buscar, donde primero iría a buscar usted, más bien en la oposición. O sea, yo creo que la oposición ha tratado de rentabilizar esto con una crítica facilista.
pero no creo que en los hechos no se justifica de ninguna manera la crítica a la derecha. ¿Pudiera estar detrás, aunque sea intelectualmente, no sé si materialmente, pero intelectualmente, alguien de la oposición que haya contratado a alguien? No lo puedo afirmar. Sí puedo decir que es sospechoso. ¿Por ahí van sus sospechas? O sea, yo creo que es altamente suspicaz la posición respecto de un robo de esas características. No creo que se remita a una situación de delincuencia común. Además, porque lo que genera es una situación de crítica facilista hacia el ministro Jackson que no se condice con la realidad. Silvia Seguirre. No, a mí me parece grave tener en estas instancias donde no tenemos ninguna evidencia de empezar a sospechar de que sea la oposición la que haya hecho esto para perjudicar al ministro Jackson. Me parece grave esa sospecha, no es una acusación, es una sospecha. No es para nada un crimen simple y no es simple porque involucra al Estado. Y lo que ha mostrado esto que ha pasado con los computadores, más allá de que a quién perjudica o a quién no, es la vulnerabilidad en que se encuentra el Estado de Chile, donde una persona llama a un funcionario de bajo rango en un ministerio y le pide que le junten los computadores y los pasan a buscar y que van a fumigar y se llevan una caja fuerte. O sea, la vulnerabilidad en que deja el Estado, ¿verdad?, es de alta preocupación, y si esto hubiese pasado en cualquier gobierno, la oposición de ese gobierno hubiera reaccionado de la forma quizás destemplada como ha reaccionado esta oposición, pero sin duda que el hecho deja al descubierto la vulnerabilidad del Estado y eso es preocupante para Chile. Marco Barraza fue ministro de Desarrollo Social. No sé si exactamente en el momento que usted era ministro operaba en Catedral también, ese mismo edificio, o fue posterior. No, de hecho lo inauguramos cuando yo era ministro. O sea, conoce de alguna manera, alcanzó a funcionar allí. Y nos podría decir usted, en lo que usted concierne y recuerda, cómo era la seguridad, cómo es entrar. ¿Se le figura en un momento que alguien pueda caer en un cuento del tío? O sea, hay que preguntarle a la empresa de seguridad porque debe ser concesionada, presumo. Desconozco los hechos si es... O sea, en general este tipo de seguridad es concesionada. Y hay que preguntarle a la seguridad privada cómo, digamos, incurre en un error de estas características. Porque es bastante ridícula la explicación de que alguien se hace pasar por el ministro. Yo creo que la empresa se está justificando básicamente porque claramente incumplió una responsabilidad muy fuerte. Es grave, ciertamente, lo que ocurrió es gravísimo, pero como se dijo por el mismo gobierno y como uno sabe cuando ha sido autoridad de gobierno, que la información que existe en los discos duros está respaldada, el Ministerio de Desarrollo tiene todo respaldado. Yo quiero insistir, hay que preguntarse a quién beneficia. La reacción de la UDI de emitir una declaración pidiendo la renuncia del ministro es de un oportunismo sin límite. Y entonces no es posible disociar las motivaciones. Estoy de acuerdo con que el Estado puede tener vulnerabilidad, no lo pongo en cuestión. Pero aquí la discusión es más de orden político. Y siendo de orden político, la pregunta es a quién beneficia. Y los que se han beneficiado con esta discusión falaz es la oposición y la derecha. A ver, ¿a quién beneficia las acusaciones contra el alcalde Jadwe? ¿A quién beneficia las acusaciones de Democracia Viva? Hay errores que comete el gobierno, el oficialismo, y que tienen que asumirlo. De ahí a que ese error político que cometen los gobiernos o el oficialismo beneficia a la oposición, ¿verdad? Es una cosa distinta, como para de ahí a inducir que ellos tienen una motivación y que son autores materiales del hecho. Pero sí estoy de acuerdo con Marco en que me parece que las reacciones de la derecha y de la UDI han sido destempladas, pero no han sido menos destempladas que en su minuto. Totalmente de acuerdo en esas reacciones, pero que fueron en su minuto iguales cuando fue oposición, ¿verdad?, este gobierno al presidente Piñera. Entonces me parece que el oportunismo político lamentablemente se da de bando y bando. Hoy día le toca a la oposición, ¿verdad?, profitar de estos errores, pero que me parece que son errores graves, y más allá de a quién beneficia, porque no tenemos evidencia sobre eso, lo importante es que acá ha quedado en evidencia la vulnerabilidad y la fragilidad del Estado de Chile. Marco Barraza acaba de decir que habría que preguntarle a la empresa de seguridad qué es lo que pasó. Preguntémosle al abogado Cristian Arauz, que es abogado de H&M Seguridad S.p.A. Cristian, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Matías. Buenas noches a las personas que están en el estudio. Muy bien.
Bueno, Cristian Arauz, me gustaría que nos contara en los minutos que tenemos qué sucedió, de qué tipo, de qué tenor fue el llamado y las características. Mira, en resumen, lo que se puede explicar, a las 23 aproximadamente se recibe una llamada en la recepción del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual había uno de los dos guardias en su turno de trabajo, y a través de la central de la misma telefonía fija llama una persona diciendo que es el ministro de Desarrollo Social y que tiene una premura y necesita que le ayuden. Esta persona sabía quién eran los guardias porque nombra a los dos guardias, uno de los dos que justamente conocía ambos nombres en el turno, y le pregunta al otro si tiene una llamada, tiene algún teléfono móvil del cual le pueda llamar para decir que fehacientemente era el ministro de Desarrollo Social para una llamada de WhatsApp. ¿Ya? Y este guardia le hace, obviamente, decir que es el teléfono de la empresa y que el teléfono es el número, y de ahí llama por videollamada y le hace la aseveración de que es el ministro Giorgio Jackson. Eso... Perdón, déjeme a ver si entendí bien. El supuesto ministro Giorgio Jackson pide continuar la llamada, ya no por telefonía fija, sino por videollamada. Claro, y eso para se hizo. Eso se hizo, sí, para corroborar que era él. ¿Y lo corroboraron? ¿Y era él? ¿O se parece? De acuerdo al guardia, comprenderá que existe una videollamada. Estamos hablando de un lugar en la noche que no tiene mucha iluminación, y ante las luces del guardia le parecía que era él, tanto la voz y su verosímil, claro. ¿Tiene pantallazo el guardia? ¿Sacó pantallazo del supuesto o del que se hace pasar o el que dice ser Giorgio Jackson en ese llamado? No, lo que pasa es que es un guardia el cual que no se maneja mucho en redes sociales, y la otra persona le dice que no corte el llamado porque previamente a esto hubieron varios minutos de conversación a través de la central telefónica del mismo Desarrollo Social. No sé, ¿usted conoció al guardia? ¿Usted como abogado de la empresa estuvo con el guardia? ¿Usted le ha hecho la prueba de mostrarle 4 fotos de personas similares? ¿Es capaz de reconocer a Giorgio Jackson, este guardia? Es que yo no soy la persona indicada para hacer la investigación. Eso está en manos del Ministerio Público. Hay un fiscal designado que es el órgano persecutor para perseguir este y cualquier delito que sea cometido, y entre eso son ellos los encargados de realizar esta acción. Lo que sí, el supervisor de la empresa de seguridad se apersonó. Pero, disculpe, Cristian, pero usted es el abogado y viene a comentar en los medios algo que es aportar un antecedente nuevo, que es videollamada y que la persona que recibe este llamado engañoso, o que todos creemos que es engañoso, dice que se parece y que él creyó que efectivamente, viéndolo, no escuchándolo, era Giorgio Jackson. Entonces, ¿usted habló con él? ¿Usted habló con este guardia personalmente? Matías, el que habló con él fue el supervisor de la empresa de seguridad, de que él tiene una vasta experiencia y no voy a dudar en la palabra de él, lo que me dice, porque él es encargado de hacer la supervisión y las rondas de esta. ¿Cuánto duró la llamada? La llamada duró, la previa del teléfono fijo duró aproximadamente 7 minutos. Y la llamada de videollamada de WhatsApp, donde aparentemente, de acuerdo a los dichos del guardia, eran físicamente muy parecidos en forma física, porque, Matías, tenemos que hacer la salvedad de que el ministro tiene una peculiaridad distinta, que él es calvo. Sí. Entonces, ante eso, y a luces, el guardia le pareció que era él en todo aspecto. No, tanto así que le pareció que le dio la entrada a las personas, pues. Por supuesto. Cristian. Él presuncia de buena fe. Sí. ¿Cuánto duró esa segunda llamada? Aproximadamente 44 minutos. 40 minutos estuvo con una persona que se parece tanto a Giorgio Jackson, que creyó que era y que le dio la pasada a las personas que terminaron robándose los computadores y una caja de seguridad. Tiene que haber sido muy parecido. O el señor conoce muy poco a Giorgio Jackson, o era muy parecido, o era. O sea, a mí me parece bien difícil, pero según su versión... En fin. Cristian, le va a hablar Silvia Aguirre. Hola, Cristian. Yo fui asesora hace varios años atrás en el Ministerio de
de educación. Silvia, ahí al frente. De educación, y si a mí el ministro, que era yo persona de confianza del ministro, me hubiera pedido, Silvia, anda y búscame 5 computadores en la sala tanto, yo no tenía las atribuciones para poder agarrar esos computadores. El guardia de seguridad tenía atribuciones para poder agarrar esos computadores, siguió protocolos estrictos de la empresa de seguridad, porque esta situación es extremadamente anómala para cualquier persona que está en su casa escuchándolo. Es que, evidentemente, buenas noches, lo que puedo aseverar respecto de eso es que el guardia, a luces, ya tenía una previa conversación con supuestamente quién era el ministro vía telefónica, el cual había llamado a la central, que es un teléfono fijo que se encuentra en las dependencias de la entrada del Ministerio de Desarrollo Social. Posteriormente de eso, para corroborar más y afianzar más que supuestamente era él, hace esta videollamada, a lo cual a luces de una persona que es guardia y indica que era parecidamente y tenía luces él. Pero la Más pregunta es distinta. La pregunta es si tenía atribuciones más allá de que el ministro en persona se le hubiera pedido. Yo, si mi ministro me pedía en persona, yo no podría haber acometido esa orden porque no tenía las atribuciones. Tenía el guardia las atribuciones de cumplir con esa orden, aunque fuese el ministro. Lo que pasa es que el guardia, más allá de tener o no tener las atribuciones, él actuó de buena fe, porque ante él y ante el Ministerio de Desarrollo Social, y él como guardia, que hace una labor solamente de guardia, que es una empresa externa, para ante él era el ministro, que es la máxima autoridad de ese lugar. Perfecto. Le va a hablar Marco Barraza, que fue ministro de esa cartera, Cristian. Bueno, habiendo sido ministro o no siendo ministro, cada institución tiene protocolos y las empresas de seguridad tienen protocolos de verificación de información. Me parece bien pobre la argumentación. No puede sostenerse en la buena fe de un vigilante que recibe una llamada telefónica de 44 minutos y no creo que ese sea el protocolo con el cual funciona la empresa de seguridad. Si así fuera, sería muy débil la seguridad al interior, o sea, la seguridad que despliega esta organización de seguridad. Entonces, yo creo que la explicación agrava la falta, es poco creíble. Buenas noches. Al respecto a lo que usted aduce, yo no soy quien para indicar si ese protocolo se cumplió o no. De acuerdo a nosotros, dentro de la empresa los protocolos se cumplieron y que esos están establecidos. Pero usted es el representante de la empresa, por algo está dando una explicación. O Por sea, supuesto. en estos momentos usted es el llamado a responder si se cumplió o no el protocolo, no yo. De acuerdo al protocolo que está designado y de acuerdo a la licitación, se cumplió. Lo que pasa es que en el ¿Es el protocolo en sí, una llamada telefónica? es que, insisto, dentro de los protocolos no está la llamada telefónica. Lo acabo de Ya, indicar entonces no y se voy a cumplió el repetir. protocolo. Entonces No se cumplió el protocolo. De acuerdo a los protocolos que están establecidos respecto para la prestación de servicios de seguridad ante el Ministerio de Desarrollo Social, sí se cumplieron. Está una llamada telefónica consignada como protocolo frente al requerimiento en horas de muy tarde de la noche. Ese protocolo establecido así, tal cual que usted lo está indicando, no. Ya, muy bien. No se cumplió el protocolo. No se cumplió el protocolo. No queda muy claro si es que... A ver, le voy a poner otro caso, Cristian. Hoy en la noche, si hoy en la noche efectivamente el ministro... ¿Ustedes atienden algún otro ministerio como empresa o no? Sí, por supuesto. Tenemos más de 15 años prestando servicios de seguridad. ¿Qué otro ministerio? No tan solo en este ministerio. Nómbreme. INDAP, ¿Un ministerio? ¿Y el Ministerio de Agricultura? Si el Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas. Si la ministra de Obras Públicas INDAP. hoy llama, en un rato más, que tiene que ir a buscar un computador por teléfono y que va a ir un sobrino a buscarlo, ¿hoy va a poder entrar al Ministerio de Obras Públicas? No. No, eso pues, como el seguridad que cuarto no te lo... hoy Cambiar día el no. protocolo. Entonces. Entonces, o ese no es el protocolo, o el protocolo del Ministerio de Agricultura es distinto al protocolo que había en el Ministerio de Desarrollo Social, porque allí usted dice que en virtud del protocolo se pudo hacer lo que se hizo. Es que, no estoy diciendo que el protocolo diga que a través de una llamada telefónica se puedan sacar los computadores de una entidad del Estado. No, yo estoy diciendo netamente que a través de los protocolos establecidos por nosotros se cumplieron los protocolos. No obstante esta acción, el guardia lo hizo de buena fe, en el sentido que para ante él existía una máxima autoridad de ese lugar, que era supuestamente el ministro Giorgio Jackson, a través de, para ante él, verificándolo por
una llamada telefónica y posteriormente a través de una videollamada, que para él no le pareció que fuera, que diga, él trató de buena fe ayudar a esta supuesta persona que necesitaba esas especies por un asunto particular, de una emergencia. Y ante eso le pareció que era el ministro. Y es como que usted, Matías, lo llama el director del canal y le dice, hoy día tiene que asistir a grabar a tal hora, y usted le dice que no puede y le hace una videollamada. No creo que usted le ponga en duda respecto de la veracidad de eso. Quizás sea así o no, lo verá después llegando al lugar. Por acá ante él le pareció Sí, lo que pasa es que en ayuda. está dentro de mi contrato hacer programas de televisión. Y si eventualmente yo no puedo asistir y lo hago por videollamada, que quedaría pésimo probablemente, pero si fuese necesario hacerlo se haría, está dentro de mis competencias para lo cual yo estoy contratado. No sé si es tan normal como que yo haga un programa de televisión aquí, que un ministro llame para sacar 23 computadores a las 11 y tanto de la noche y una caja de seguridad. No sé si es algo tan habitual que no llame la atención. Y Cristian, perdona que interrumpa, pero Sí, los te protocolos están hechos justamente para no tener que decidir si hubo buena fe o no hay buena fe. Yo no voy a juzgar al guardia de seguridad, no tengo antecedentes para poder juzgar y que si hubo mala fe o buena fe. El tema es que los protocolos están hechos precisamente para prescindir de la buena fe de las personas y para poder seguir Protocolo estándar. normas de seguridad que protegen a todos los chilenos. Y eso me parece a mí que si el protocolo contemplaba esa llamada, era un pésimo protocolo de seguridad. Es que, vuelvo a insistir, el protocolo no indica respecto del llamado telefónico. Entonces no se cumplió el protocolo, pues. Aunque Es él que- haya tenido buena fe, lamentablemente no siguió el protocolo que correspondía tener otras instancias de asegurarse, o quizás incluso, aunque hubiese estado el ministro de Personas, él no debería haber cumplido con esa orden si no le correspondía y no estaba, era parte de su contrato. Yo, Es que voy a discrepar respecto de eso, porque yo no sé si el ministro llegara a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social a las 11 de la noche, él mismo, y el guardia le negara la entrada. No sé si podría indicarle a través del protocolo, porque en el protocolo no está establecido, si llega el ministro a las 23 horas porque se le quedó el celular, o se le quedó una agenda, o se le quedó un maletín, a buscarlo, no le den la entrada. Eso no dice el protocolo. Son protocolos establecidos, los cuales fueron previamente en la licitación y aceptados por las partes. yo creo que la explicación es muy nublosa. Constato que no hay cumplimiento de protocolo, pero además es bien ridículo esto de sacar 23 computadores, una caja fuerte y sostenerlo en algo así como el cuento del tío. Porque es muy parecido al cuento del tío. Entonces yo creo que la empresa tiene que tener una explicación un poco más sólida, más contundente respecto de lo que ocurrió. Totalmente. Cristian, ¿se quiere responderle a Marco Barraza al respecto? Porque tengo otra pregunta para usted. Es que respecto a lo que dice don Marcos Barraza, no tengo más que decir que si él lo aduce que fue un cuento del tío, hay un delito detrás, que eso lo investiga el Ministerio Público. Y respecto al cuento del tío, podría ser, si él lo denomina así, coloquialmente, podríamos ser víctimas, yo, Matías, o usted ahí en el estudio. Dígame una cosa, en la promulgación temporal, a las 11 y tanto fue el primer llamado para el tema de los computadores. Entran personas a buscar computadores. ¿En qué momento cambian de foco de computadores a caja fuerte? Que hasta donde yo sé, usted me lo podrá corroborar o no, la caja fuerte estaba en otro piso que los computadores sustraídos. ¿Hay un segundo llamado para la famosa fumigación donde estaba, en la zona donde estaba la caja fuerte? Matías, que al respecto de eso te puedo indicar en lo primero que tú expones en la consulta a tu pregunta, y puedo decir que literalmente primero hay un previo llamado a un teléfono fijo, que es dependencia de Sí. la entidad del Ministerio de Desarrollo Social. Luego se corrobora a través de una videollamada haciendo, insisto, aparentar que Sí, era pero esta persona. ¿Cuándo cambia Y de esa- tema? ¿Cuándo le dicen que van a buscar computadores y después le dicen que van a fumigar? Posteriormente, cuando ya estaba la primera realización del acto ¿En la del mitad? que tú comentas. ¿En la mitad de la No. conversación? No. Al final de la conversación después se le indica a este guardia que va a haber un llamado posterior y que en ese llamado posterior él va a tener que hacer la entrega
o el ingreso, perdón, de estas personas y la entrega de esta especie que tú denominas. O sea, el supuesto Giorgio Jackson, el que el guardia creyó que era Giorgio Jackson, le dijo que entregara computadores y después le dijo, estaba atento a las órdenes de fumigación de una oficina donde él no trabaja, porque él no trabaja ahí, ¿no? Él trabaja en La Moneda. Hay oficinas en los Pero dos. no trabaja en el departamento en el edificio de Catedral. Pero igual asiste a ese lugar. Está bien, pero el supuesto ministro Giorgio Jackson que estaba hablando, ¿estaba encargado de impartir órdenes de fumigación? Es que partamos por la base de que primero hubo una indicación el cual al guardia se le indicó derechamente dónde estaba cada uno de los computadores que debía entregar, con las dependencias, el piso, la persona que estaba al otro lado del teléfono, sabía muy bien las ubicaciones geográficas de cada especie. Es más, había unos computadores cuales estaban con candado y ese candado el guardia le dice, no tengo cómo sacar este computador porque está con candado. Y él le dice, hay un Napoleón, porque el Napoleón nosotros no los prestamos como servicio de seguridad. El Napoleón se encuentra en tal lugar, al lado de tal, no recuerdo bien, pero un extintor, y le puedes hacer uso de eso. Chupaya, se complica, disculpe, yo sé que el tiempo es oro aquí, pero es que se complica mucho más esto. Los guardias de seguridad de su empresa no manejan Napoleones. No, por supuesto que no. Más sabían dónde había, sabía dónde había y facilitaron Napoleones. La persona que llamó sabía la indemnización de estas personas, el turno, y sabía específicamente, indicó cada uno, porque si quizás tú puedes saber, Matías, dónde estaban ubicados los computadores, estaban en un piso superior, no estaban en la recepción. Y respecto de eso, esta persona que llamó indicó y solicitó específicamente dónde estaban cada cosa y qué cosa necesitaba. A los guardias fueron a buscar los Napoleones, o estas personas le dijeron, señor guardia, no se preocupe, yo sé dónde hay un Napoleón. Porque me mandaron a buscar computadores y me dijeron por si acá dónde había Napoleones. Napoleones son una especie de alicates grandes que cortan candados. ¿Así ocurrió? Claro, la persona al teléfono le indica dónde hay uno para que haga el efecto, porque evidentemente se encontraba unos computadores que no se podían sacar, porque un notebook, todos tenemos notebook, lo ponemos sobre el escritorio y lo sacamos. Usted tendrá que compartir conmigo que protocolo o no protocolo es bastante difícil de comprender cómo una persona que tiene a cargo, es el guardián de un ministerio, no le llama la atención, no se le ha capacitado para que le llame la atención, que lo llame un ministro para sacar 23 computadores y el ministro, supuesto ministro, usa Napoleones para mandar a retirar computadores. Napoleones que son usados, insisto, por los delincuentes para romper candados. No le llamó la atención en su protocolo. Es que en el protocolo no está establecido que nosotros tenemos que manejar un Napoleón. Y en el criterio, ¿qué le dice el guardia? Mire, a mí me llamó, voy a hacer el mismo ejemplo que usted me dijo. Me llamó el director del canal y me dijo que se le quedaron las llaves adentro. Que pesque un combo que hay ahí cerca y que rompa el vidrio de mi compañero para que saque las llaves porque se le quedaron. A mí me llama la atención que el director de mi canal, que es un buen hombre, me diga que tiene un combo a disposición y que yo rompa nomás los vidrios y los saque. Pero Matías, si tú lo tienes al otro lado del teléfono en una videollamada, no le quedaría la duda de decir, pucha Matías, sabes que necesito el celular ahí, me busque una agenda o algo así y las llaves no están. Hay un martillo en la locación del canal, en la recepción, saca ese martillo. ¿Tú lo harías, Matías? No sé, me late que no. Si está mi jefe escuchando, que no me pida esas cosas porque no las haré. Cristian Aros, le agradezco mucho esta conversación, franca, directa, con datos muy nuevos. Seguramente serán muy interesantes para recoger y seguir investigando. La verdad, y usted, me imagino que también, y lo estamos aquí, parece todo muy inverosímil y sacado de un cuento bien, ¿cómo explicar? Bien especial, bien raro, bien poco creíble como está dado, pero veremos que avance la investigación. Cristian Aros, que es el abogado de la empresa H&M Seguridad, le agradezco mucho por esta conversación en Estado Nacional Prime. Buenas noches, Matías, y buenas noches a todos los estudios. Que esté muy bien. Igualmente. Y bueno, mire, usted como es la paradoja, pues nuestro auspiciador de siempre. ¿Aumenta la delincuencia? Es la pregunta que se hace. ¿Y qué quiere que le diga? No sé, pero usted no grave robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa, ministerio y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl.
A la vuelta se incorpora a esta conversación el diputado Diego Chalper. Espérenos. Estamos de vuelta en Estado Nacional Prime. Nos acompaña Diego Chalper, que es vicepresidente o secretario general. Secretario general de Renovación Nacional, diputado por la zona de Machalí, región de O'Higgins. Coltauco, que ha estado muy damnificada las últimas semanas. Diego Chalper, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, muy bien. Día muy acontecido, ¿no? ¿Qué le parece los acontecimientos del día? ¿Cómo los califica usted? ¿Cómo califica la reacción de la oposición? Algunos creen que un poquito pasada de rosca, algunos creen que se ha faltado la prudencia en un caso como este. ¿Cómo lo está viendo? Mira, yo mientras escuchaba al vocero, entiendo, de la empresa de seguridad, me hacía la siguiente pregunta. A ver, lo primero es, es imposible disociar estos hechos del contexto en el que estamos. Porque seamos francos, si se hubiesen robado esto en cualquier contexto, hubiese sido una pena, un robo al ministerio, pero que se roben justo los documentos relativos a los convenios y a los tratos directos, cuando en las últimas semanas lo que ha estado arriba de la mesa en discusión es que eventualmente el Ministerio de Desarrollo Social, por una denuncia de la senadora Yasna Proboste, que nadie podrá decir que una senadora estrictamente de oposición, lo hace tremendamente grave. Entonces yo me hacía la siguiente pregunta. Si yo le pregunto, por ejemplo, a la Silvia, si sabe dónde está la caja de seguridad del Ministerio de Educación, escuché que fue asesora, te aseguro que no tiene idea. Yo me preguntaba dónde está la caja de seguridad del Congreso, llevo 5 años de mi vida ahí, no tengo idea. Entonces es muy evidente que el que sabe dónde está la caja de seguridad, que el que sabe cuáles son los computadores, es alguien de adentro del ministerio. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿quién sabe esa información? ¿La sabe el portero? ¿La sabe la secretaria? ¿La sabe la gabinete de la subsecretaria? ¿La sabe la subsecretaria? ¿Quién sabe? Yo le hago la pregunta al exministro, ¿sabe usted dónde está la caja? Seguramente sí. Entonces ahí empezáis a reducir el círculo. No tengo idea. ¿No? Entonces, obviamente, todo esto está orquestado por alguien que maneja información que no es de común conocimiento. ¿Y qué es lo que tiene esa caja? Es una información relevante. ¿Qué tienen las cajas de los ministerios? Pero déjame terminar la idea de 10 segundos. Entonces, yo creo que aquí hay que cruzar dos cosas. ¿Quién tiene interés que esto se sepa o no se sepa? ¿Y quién maneja dónde está la información? Entonces, yo, si pudiera darle un consejo gratuito y de calidad al gobierno, es pase a la delantera. No espere que lo pillen. Porque el problema que ha tenido el gobierno en las últimas semanas, a propósito de la publicidad, es que cuando lo pillan, reacciona. Pero aquí lo que tienen que salir a decir, mire, esto es lo que ocurrió, esta es la información, esta es la tarea. Cuando nos dicen que está respaldada la información, perdónenme, permítanos no creerles, pues. Permítanos no creerles, porque este es un ministerio y un gobierno que de un tiempo a esta parte, cuando lo pillan, la cuenta, pues. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy compleja precisamente porque es absurdo creer que el que maneja dónde están esos computadores, dónde está esa información, puede ser cualquier persona. Entonces, evidentemente, es alguien del ministerio. ¿Quién del ministerio sabe esa información? Marco Barraza, usted que fue ministro de este ministerio además, ¿sabe dónde está la caja? Sí, debe saber. De hecho, nunca ocupé caja fuerte, desconozco. Dice que ¿para qué puede ser usar una caja fuerte de un ministerio que no manejan plata los ministerios? Pudiese ser algunas claves, no sé, presumo. Ahora, yo creo que, porque ese es un detalle, si no es lo importante en la conversación, si la oposición... ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué es lo que está dentro de esa caja? No. Si dónde está ubicado, no. Ya. Desconozco, sino ese es un detalle. Lo que no es un detalle es quién sabe y quién no sabe. Sí, por lo mismo lo hace más sospechoso. Y yo la pregunta que la redirecciono, ¿a quién le beneficia? Y yo creo que le beneficia a la oposición, porque la oposición es la que de manera, digamos, poco juiciosa, particularmente la UDI, pide la renuncia a partir de este episodio. O sea, no se condice con una actitud responsable salir con una declaración de esas características. Más aún con una situación tan sospechosa. Yo, personalmente, creo que aquí hay que investigar mucho, tribunales va a tener que indagar. Lo que ha dicho el señor representante de la empresa es de una falta de rigor y responsabilidad muy fuerte. Y hay que investigar. ¿Yo puedo? A ver, yo creo que es evidente que al que les beneficia son dos alternativas. Pongámonos en el escenario que esto ha sido orquestado por gente del mundo que está siendo hoy día investigado en las fundaciones y no quiere que se sepa esa información. Ahí podría haber alguien interesado. Y también, no quiero pensar mal, pero como cruzo con quién sabe dónde está esa información, quizás alguien del ministerio no quería que esto se supiera. Pero la pregunta de quién sabe y quién no sabe... ¿Los contenidos de la caja de... Lógico, pero ¿sabes si el corazón de esto ¿Y los computadores son
una coartada. A ver, yo quiero creer lo siguiente. Nadie roba computadores por el valor mismo del computador, al punto de que los han devuelto, entiendo, están disponibles, sino que por la información que contienen. Y nadie irrumpe en una caja fuerte para sacar documentos porque tenga alguna pasión por los papeles, sino que por el contenido de esos papeles. Entonces la pregunta es, ¿quién sabía que esa información estaba ahí? ¿Quién? ¿La jefa de gabinete? ¿El asesor jurídico? ¿Todo el mundo? Entonces, hecha esa respuesta es, a ver, si ese señor es el que sabe, parece que reducimos bastante los posibles susceptibles de ser investigados. Entonces, crucen eso con quién le interesa que esto no se sepa. A mí entiendo el rol que tiene que cumplir aquí Marco, pero la oposición acá, a ver, yo puedo calificar si políticamente es razonable o no pedir la salida del ministro, pero es evidente que la oposición no tiene la más remota idea. ¿Dónde está la caja de seguridad del ministerio? Acá alguien del ministerio es el que orquestó. Yo encontraba ridículo lo de Napoleón y lo sigo encontrando ridículo. Pero si alguien orquesta al punto de decir, mira, al lado de la caja tanto hay un Napoleón, chuta, créeme, a ver, yo no tengo idea dónde hay un Napoleón en el Congreso. Y No, si hay. o sea, no sé, quizás... Sí hay. Entonces, yo considero que acá lo que tiene que hacer... Yo confío mucho en el fiscal Valencia en esto, en el Ministerio Público, que tiene que indagar en profundidad porque los chilenos no aceptan más tomaduras de pelo. Si aquí que digan que esto fue 3 señores que iban pasando por fuera, se pusieron un overol, pidieron que juntaran computadores, se los llevaron y aparecieron en la casa una pobre señora en Renca, es una cosa ridícula. Y yo creo que los chilenos ya no aguantan tomaduras de pelo de esa envergadura. Silvia, tú hace un rato dijiste que la oposición, repite el término que utilizaste, el concepto, no se había pasado de rosca. Pero Destemplada. de esta visión, Estas declaraciones reacción destempladas. destemplada. Pedir la renuncia de Giorgio Jackson en estas circunstancias, ¿es parte de lo que a ti te parece destemplado? Tú eres parte de la oposición. A ver, no sé si soy parte de la, Sí, pero- oposición, pero sí me parece que pedir la cabeza del ministro a tan pocas horas, con tan pocos antecedentes, no me parece prudente. Sí me parece que hay que tener una voz de alerta y de alarma por la grave vulneración, ¿verdad?, al resguardo y la seguridad de un ministerio público, ¿verdad?, donde hay documentos importantes que están resguardados ahí. O sea, queda de manifiesto la fragilidad. Tiene que haber responsables políticos, no es ahora el minuto de cobrar quién va a ser el responsable político. Dicho eso, me parece a mí que hoy día el ministro Jackson, para el gobierno, es más un estorbo que un beneficio. Y esto lo digo por Democracia Viva, por Revolución Democrática y por este evento. Pero esas decisiones tendría que tomarla el presidente, el gabinete con tiempo, y no creo que sea hoy día la oposición la llamada a pedir cabeza y cortar cabeza. Mejor pongamos los esfuerzos en entender qué está pasando acá. De ustedes 3, el único que ha estado en un ministerio, encabezando un ministerio, es Marco. Entonces yo le pregunto, y toca que es el mismo, pero podría ser perfectamente de minería. ¿Puede un ministro, y aquí en cuanto a la idoneidad que siga, no por su responsabilidad en el caso, que por lo pronto no tenemos capacidad de verlo, tiene capacidad, libertad mental, emocional, para encabezar los temas que el presidente le ha encargado de su cartera a un ministro que está tan afectado, no solo por esto, sino por la denuncia anterior, y todas las semanas Giorgio Jackson parece en alguna polémica? Insisto, no por la responsabilidad, porque no la sé, se le puede acusar. ¿Podría tener reuniones de trabajo para ver el tema de la infancia en el Ñuble o de las mujeres, qué sé yo, mujeres en estado de vulnerabilidad en Atacama, que es un poco la pega que tiene el ministro de Desarrollo Social? ¿Está pudiendo hacer la pega, Jackson? A ver, si fuera esa la consideración para... Disculpe, se puso a hablar. Si fuera esa la consideración para evaluar un ministro o una ministra, probablemente muchos ministros y ministras de este gobierno, de otro gobierno, estarían altamente condicionados porque la presión es muy fuerte. Y lo que hemos visto en este periodo es un hostigamiento sin fundamento hacia el ministro Jackson. ¿Cómo sin fundamentos, Marco? O sea, porque, a ver, pero escúchenme, pero déjeme Democrática y terminar. Democracia Viva, Déjeme terminar. ¿no es Yo la dejé terminar a usted, Sí, usted me deja por favor. terminar a mí. Él no está imputado en ningún caso, en ninguna situación asociada al caso Fundaciones, en ninguna. Dígame usted en qué situación él en particular está objetado por algún contrato indebido. Marco, la política va mucho más allá de ser imputado o no. No, pero a ver, la política también tiene que tener mucho de honestidad y de ética. Por El supuesto. ministro Jackson no tiene ninguna imputación directa que lo asocie a algún acto indebido en el plano de honestidad y probidad. ¿Por qué tendría que renunciar? ¿Por qué el presidente tendría que darle la razón a la derecha? Porque la derecha ha ido por un ministro, hace poquito fue por el ministro de Educación porque era homosexual. Esos fueron los argumentos de la derecha. O sea, ser homosexual Habían en este otros país argumentos. es
¿Y cuál fuera el argumento? Los otros argumentos tenían que ver con la Junaed, por ejemplo, otros argumentos con la falta de calidad. Y por algo fue rechazada la y me alegro acusación que haya sido rechazada porque ¿Sí? no había argumentos suficientes, Entonces, pero había otros tenemos argumentos. una derecha que está orientada a fustigar, a hostigar de manera permanente y sistemática a las ministras y a los ministros de Estado del presidente Boric. Y hacen leña del árbol caído de cualquier circunstancia. Yo creo que el episodio que estamos analizando es muy sospechoso y la pregunta que hay que hacerse a quién beneficia. Y beneficia el discurso de hostigamiento de la derecha hacia el ministro Jackson. Mire, yo creo que aquí está de manual. Deje que un segundo, Silvia, quería retrucar algo. No, yo quiero decir que no estoy en absoluto de acuerdo porque entonces podríamos decir que lo de Democracia Viva es un orquestamiento de la derecha porque ¿a quién beneficia? A la derecha. Y sabemos que eso no es así. Lo del alcalde Jadwe en Recoleta, entonces es toda una cosa creada por la derecha para perjudicar al Partido Comunista. No me parece que sea así, Marco. Y creo que Marco tiene razón. Pueden haber ministros que no estén imputados, pero uno tiene responsabilidades políticas y a veces un ministro, y muchas veces ha sucedido, que un ministro tiene que dejar su cartera no porque lo haya hecho necesariamente mal, sino porque tiene que pagar costos políticos por otros. Y eso ha pasado en todos los gobiernos y respecto a que la derecha ha sido terriblemente hostigadora de este gobierno, hostil de este gobierno, me parece que se está olvidando de cómo fue este gobierno y la gente de este gobierno con el presidente Sebastián Piñera, donde hubieron creo que 2 acusaciones constitucionales, 2 incluso al presidente de la República. Se siente aludido. Sí, o sea, no nos saquemos la suerte de gitanos, pero hay que distinguir el debate. Las acusaciones constitucionales en el gobierno del presidente Piñera responden a violación masiva de derechos humanos, con consecuencias de pérdidas oculares para muchas víctimas, muerte, apremios ilegítimos, represión masiva en las calles, y el gobierno del presidente Piñera no dio cuenta en ningún caso de esa responsabilidad política. O sea, no hubo ningún hostigamiento. Lo que hubo fue un deber de parte de la oposición de ese entonces de proteger a la ciudadanía respecto a las violaciones a los derechos humanos. Diego tenía la palabra. Sí, yo encuentro que es interesante este debate porque fíjate que lo que dice Marcos es lo siguiente. El estándar de la responsabilidad política es que él no está imputado. O sea, él asimila lo político a lo penal. No. Pero eso es lo que estás diciendo No, de ninguna literal. manera. ¿Ah? No hay nada que a él lo como el ministro vincule Jackson no con la está situación imputado, que se le entonces imputa. no tiene responsabilidad política. Yo tengo un estándar distinto. Yo creo que cuando los ministros son incapaces de conducir bien sus carteras, son incapaces de saber lo que pasa en sus seremías, son un contrapeso permanente a la labor del gobierno. Aquí se usó la expresión escollo, que es la expresión que por lo demás usó Pato Fernández cuando tuvo que correrse de lado porque el Partido Comunista quería monopolizar la conmemoración de los 50 años del golpe. Entonces, acá lo que sucede es que el ministro Jackson es muy evidente que hoy día, en la situación que está, perjudica al gobierno. Cuando a la ciudadanía le preguntan, ¿a qué asocia usted el caso convenio? Mira qué curioso, espontáneamente lo asocian a él, porque él es el rostro político de la revolución democrática en el gobierno, le guste o no. Mira, Marco, si yo fuera mezquino, para mí la mejor noticia es que él siga. Porque yo no tengo duda que de los 67 puntos de rechazo del presidente, Jackson debe ser culpable como de 60. Pero aquí, como se trata de cuidar la institución presidencial, es muy evidente que son los ministros los que cuidan al presidente y no el presidente el que cuida a los ministros. Y aquí tienen a un señor que por algún tema de afinidad personal, amistad, lo que sea, se mantiene como privilegiado en ese cargo. Fíjate que este fue un ministro que dijo que no podíamos avanzar en infraestructura crítica porque había que esperar el resultado del plebiscito. Después es de los principales responsables de la eliminación del Senado en el proceso en el cual tú fuiste parte y que hizo que muchos senadores socialistas no estuvieran dispuestos a apoyar la causa de la convención. Entonces, esta es una persona que hace bastante rato no tiene respaldo. Cuando tú dices que es la derecha el que lo hostiga, sí, el que principal lo hostiga es un senador socialista. Y él Espinosa. Que tú lo conocerás de cerca. Entonces, yo tengo la sensación de que aquí hay un ministro que... Mira, la palabra escollo, que es curioso que la haya usado también Pato Fernández, es la que mejor lo refleja. Hoy día perjudica al gobierno. Y todos aquellos que creemos que la institución presidencial va más allá de las coyunturas, los presidentes no están al servicio de sus El ministros. presidente llega el domingo de su gira por Europa. ¿Creen ustedes que, nadie está en la cabeza del presidente, pero que no me digan eso depende del presidente, tiene planeado, es un momento político, los tres son analistas políticos, este es un momento político adecuado para un eventual cambio de gabinete? ¿Silvia? No sé si ahora precisamente sea el momento. Creo que se requiere más información, que pase la tempestad, pero creo que el presidente tiene que comenzar una nueva etapa, ¿verdad? Y creo que
Giorgio Jackson, más allá de su desempeño, para ser bien justa, más allá de su desempeño, creo que hoy día ha perdido la confianza de la ciudadanía, de muchos de sus pares también, y creo que le hace un flaco favor a este gobierno, y creo que sí amerita repensar el gobierno, su estrategia política, y enfrentarlo quizás con un cambio de gabinete. Dice Silvia, estamos en la tempestad. La semana pasada, hace 2 semanas, había otra Yo sé, tempestad. estamos llenos de tempestad. Bueno, es un hecho la causa, ¿no? Sí. Marco, ¿es un momento político adecuado donde se sugiere pensar o se sugeriría pensar un reajuste de gabinete? No estoy tan seguro. No, yo creo que la conducta de la oposición ha sido de hostigamiento permanente. Y como tal, una semana es un ministro, otra semana es otro ministro. Tomar decisiones políticas asociadas a las voluntades y a las intenciones de la derecha es mala consejera. Creo que el presidente tiene que ponderar, digamos, en tanto figura presidencial, las decisiones pensando en el cumplimiento del programa, no en la voluntad caprichosa de la oposición de la derecha. Si fuera por eso, tendría que haber cambio de gabinete semana tras semana. En ese sentido, creo que la derecha hace un flaco favor, porque yo creo que había bastante consenso en que el ministro de Educación tenía bastantes falencias en su gestión, y la acusación constitucional hace que sea impensable sacarlo, por ejemplo. Y estas acusaciones destempladas, ¿verdad?, contra Giorgio Jackson, hace que sea mucho más difícil sacarlo. Entonces, por eso creo que la derecha tampoco ayuda a que el gobierno pueda avanzar en un cambio y en un giro. Y no solamente por este caso, me parece que también lo de Democracia Viva amerita una revisión en todos los que son las seremías, ¿verdad? Cuando yo me refería a la eventualidad de pensar en siquiera un cambio, no era por lo de hoy. No, es algo más estructural. Porque viene, y porque también hubo una crisis importante en el caso convenios, Sí. que a lo mejor ha meritado un ajuste de piezas allí. Es prerrogativa del presidente, que duda cabe, pero uno está hipotetizando qué estará pasando en su cabeza, ¿no? Oye, lo que la ciudadanía no entiende es que probablemente la crisis de corrupción más importante del gobierno, las responsabilidades políticas, hasta aquí le hayan pagado 2 seremis y una subsecretaria. Eso no lo entiende nadie, ¿eh? Porque aquí estas cosas uno tiene que ir viendo qué estándar empiezan a imponer los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que cuando un presidente no toma la delantera, no está en la vanguardia, no es él el que actúa, empieza a quedar la sensación de que es él el que le presta espalda a los ministros, debiendo ser al revés. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo, francamente, creo que el presidente no está siendo lo suficientemente consciente, y quizás lo están asesorando mal, de que en los gobiernos los ministros están al servicio del presidente y no al revés. Y aquí da la sensación que con todo lo que ha pasado, la ciudadanía no puede entender que la responsabilidad política todavía no se haga valer. Yo no sé muy bien cuáles serán los timings que están pensando. Mi impresión es que el bombero de la moneda, que es el ministro de Justicia, lo han puesto a investigar para que dé algún tipo de salida, y cuando eso se suscite va a haber un cambio de gabinete más estructural del presidente. Esa es mi sensación. Y una frasecita más. Lo que pasa, Silvia, es lo siguiente. Cuando uno se entera que en la JUNAEP hay tal nivel de irregularidades, si uno no actúa con las herramientas que tiene, uno francamente entra en una complicidad pasiva con ella. Entonces, yo puedo entender que es fácil leer el diario, el hecho del viernes con el diario del lunes, ¿eh?, cuando esto ya ha acontecido. Pero nosotros no podíamos como oposición no hacer nada al respecto de esa envergadura, y por lo tanto yo sigo defendiendo que había que hacer lo que había que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con Marco Barraza, que tiene pedida la palabra. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl, Kame Caja de Kilo, o en comercial @kame.cl. Pausa y volvemos a Estado Nacional Prime. De vuelta en Estado Nacional Prime, Marco Barraza tenía la palabra. Creo que a propósito de los dichos del diputado, el gobierno yo creo que ha actuado con la máxima proactividad frente a las denuncias de las fundaciones, del caso Fundaciones. Y ha habido hasta ahora responsabilidades políticas, pero esa proactividad no se queda en la coyuntura. Sin ir más lejos, el mismo diputado pone de manifiesto que hay una investigación que lidera el ministro de Justicia, y en buena hora que así sea, porque eso da garantías de fe pública, de honestidad y de probidad. Lo que yo creo que es reprobable es la conducta que la derecha está desplegando respecto
el accionar y el despliegue del gobierno. Le hace un profundo daño a la convivencia democrática. Estar fustigando sin pruebas, solo por capricho a ministras y a ministros de Estado, querer destituir a un ministro por su orientación sexual, querer destituir a un ministro por básicamente un robo que no es adjudicable, digamos, al ministerio propiamente tal, es claramente una conducta antidemocrática. Y en eso no creo que hayan dobles lecturas. La derecha está muy equivocada en relación a su proceder democrático. Marco, ¿y qué te parece la actitud del Que el presidente? Partido Comunista dijo renuncia a Piñera en el gobierno anterior y con sí, esta desfachatez por violación a los se permiten derechos decir que humanos. nosotros Por tenemos violación a los conductas, derechos pero humanos. por favor, eso Sí. no es sino Hay no respetar 400 mínimamente. personas con daño Marco ocular. Barraza, cuando estaba en la convención, funaba a la gente del Partido Yo nunca he Socialista funado. cuando discrepaban. Pero ¿cómo Nunca que he no si funado. ustedes salían a funar? Oye, pero puedo- Entonces, que nos vengan a hablar. No, Mira, no, A mí me no, yo gustaría quiero cerrar mi idea. no 10 atribuyas segundos. cosas que no estabas- corresponden. Perdón, Silvia. Perdón, Marco, me es gustaría que ya preguntarte es qué mucho, piensas Lucho. tú respecto del presidente de Revolución Democrática, que ha estado totalmente ausente, que dijo que no tenía idea de nada y que después supimos, ¿verdad?, que sí había sido comunicado de todos estos ¿Qué temas. piensas tú y está del en senador silencio. Orpiz que estuvo preso No, yo estoy por preguntándote a cohecho, por ti, estafa? Marco. Yo no voy a opinar del O sea, senador Orpiz. no, Yo te quiero preguntar a no, ti. no, lo que pasa- respecto, ¿Que la Torre tiene que irse tú estás preso? echando la No, culpa de a la ninguna manera, derecha. de Y a mí me ninguna gustaría manera. saber qué pasa con O sea, la responsabilidad lo que política del ustedes- lo que presidente del ustedes partido quieren- de Revolución lo que ustedes Democrática. quieren- Déjame terminar, yo te dejé terminar. Quieren empatar una bueno, no me dejas derecha dejar que terminar. tiene una Bueno. conducta corruptora, O sea, no me dejaste hablar, Marco. sistemática, con actos de falta de probidad Pero, Marco, que son Qué pena que no reprobables. dejes hablar a las Silvia, mujeres. Silvia, No, termina el tengo un planteamiento. problema de hombres y mujeres. Sí, bueno, entonces ¿de qué? ¿De derecha a izquierda? No, es que el comunismo Sí. no está habituado al diálogo. Eso Es es. un problema entre Yo te dejé una hablar. visión que busca denostar a No. un gobierno que tiene una voluntad transformadora que es indiscutida. No, Marco, perdóname, la corrupción, sea de donde sea, hay que combatirla con claridad. Y yo te hice una pregunta súper clara. ¿Qué pasa con el presidente de Revolución Democrática, que dijo que no sabía nada y todo Chile se enteró que sí había sido avisado de este caso y hoy día sigue siendo presidente del partido y no ha habido responsabilidad política en ese partido respecto al presidente? Me parece preocupante. Yo espero que en Revolución Democrática tomen las medidas correspondientes si hay actos que son indebidos. Así de sencillo. Oye, no, yo solo agregar a la conversación, mira, esta es una generación que llegó al poder un poco poniendo el énfasis en el trabajo del Estado. Ya han demostrado ser absolutamente incompetentes para administrar el Estado. A continuación, nos hablaron con mucha superioridad moral respecto a su capacidad de tener un estándar distinto a lo que tenían los gobiernos de la concertación. Ya han demostrado tener prácticas incluso peores a las que antes se tenían. Entonces, yo lo que le pido al presidente, no sé dónde está la Cámara, presidente, usted no puede permitir seguir amparando este nivel de escándalos que estamos teniendo. Lo de hoy día es un escándalo de marca mayor. Y yo creo que si el presidente Boric quiere resguardar la integralidad del Estado y la presidencia de la República, tiene que tomar decisiones difíciles. Yo creo que hoy día el problema que tenemos es que el presidente sale a salvar a los ministros. Y aquí tenemos un ministro que es un escollo para la presidencia. Y esto, por más que la minuta de la SECOM hoy día haya querido instalar que hay un hostigamiento de la oposición, a ver, si el gobierno tiene una capacidad infinita de hacerse autogoles, infinita. Y por lo tanto, yo lo que le pido al presidente, cuando vuelva de viaje, tome control, porque hoy día lo que está pasando es extremadamente grave y los chilenos están perdiendo la paciencia. Diego Chalper, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias, Matías. Lo mismo Marco Barraza, Muchas gracias. Silvia Aguirre, a los Muchas dos, gracias. por estar aquí. Y a ustedes por acompañarnos en este Estado Nacional Prime. El domingo seguimos conversando, debatiendo. Ya van a haber pasado varios días y seguramente sobre este caso va a haber más antecedentes. Los invitamos en el código QR que aparece siempre allí, poder escanearlo y revisar este programa y los anteriores en nuestro podcast en Spotify. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.